Para esto, pues tenemos un gran amigo y un invitado especial para el día de hoy. Freddy Tavares es el director de Senfol en Palmira y vamos a invitarle a que nos comparta esta temática tan especial. Entonces, bueno, vamos a orar para iniciar. Amado Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Este día lleno de tus diseños, de tus buenas obras, y decirte, Señor, llénanos de motivación y sabiduría para caminar de tu mano. Que seamos nosotros, tus hijos, hambrientos de descubrir lo que nos quieres entregar a cada uno, más que lo que te vamos a pedir. Bendecimos la vida hoy de cada uno de los hombres que han llegado a esta reunión, sus familias, sus anhelos, también este resto de año y la planeación del próximo, los que vienen en camino, los que están apartados, los que están viajando, y sobre todo clamamos por todos aquellos que tengan quebrantos de salud, Señor, que con tu amor los puedas levantar. Te pedimos, Señor, que Freddy sea tu instrumento de bendición hoy y que podamos recibir todo aquello que tienes para el caminar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, Freddy. Gracias, líder. Un poquito de tu recorrido y adelante con el tema. Ok, muchas gracias, líder, por la invitación. Bueno, buenos días para los que no he saludado. Bueno, para mí es un privilegio y darle gracias a Dios por la invitación que nos hace el líder Carlos. Pues mi nombre es Freddy Tavares. Soy tiempo completo hace aproximadamente 8 años, ya 14 años de conocer al Señor. Estoy en Palmira Valle, una ciudad aquí cerquita a la ciudad de Cali. Estoy con mi esposa aquí, en este ministerio, por la misericordia del Señor. Y bueno, yo creo que algo que he experimentado en mi vida es en este tiempo, lo mejor que es servirle al Señor. Entonces, sí, dándole las gracias a Él por escogerme, ¿no? Por usar a este siervo. Entonces, aquí estoy pues para compartirles un ratico y bueno, espero que sea de mucho provecho para nosotros este tema que les voy a compartir, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente por la invitación al líder Carlos. Con mucho gusto, adelante, bienvenido. Gracias, líder. Bueno, como todo, vamos primero a buscar Efesios 5 del 15 al 17. Entonces dice así, no se lo voy a leer. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Entonces ya estamos a 27 días, ¿no? Para que se acabe este 2021, que termine. Y eso nos llena de emoción, ¿cierto? De agradecimientos, pero también a muchos de nosotros nos llena de excusas para ya no hacer lo que debíamos haber hecho, ¿no? ¿Sí? En estos meses anteriores. Y nos volvemos a engañar a nosotros mismos, diciendo que el otro año lo haremos, pero en realidad nos dice exactamente lo contrario, ¿cierto? Entonces, en esta época del año usamos el nuevo año que viene como una excusa para ya no hacer nada por mejorar, ¿cierto? Ni por cambiar nuestra vida de este año. O sea, siempre decimos, no, pues ya faltan 27 días, entonces el otro año arranco
con la dieta, el otro año arranco con los ejercicios, el otro año arranco con mi devocional bien juicioso, ¿sí? Ah, no, ya el otro año arranco a leerme algún libro de la Biblia, ¿sí? Entonces nos llenamos de excusas. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros, los hijos de Dios, ya no debemos andar como necios, ¿cierto? Sino como sabios. Entonces, ¿qué es andar como necios? ¿Cierto? Una buena pregunta para esta mañana. Entonces, perdiendo el tiempo en cosas que no aprovechan, ¿cierto? Desaprovechando las oportunidades que Dios nos da en la vida. ¿Sí? Cada mañana el Señor nos da oportunidades. Entonces la estamos desperdiciando, ¿sí? Desperdiciando la vida fuera de los caminos del Señor. Y la otra pregunta es, ¿qué es andar como sabios? Y es aprovechando el tiempo, ¿cierto? Reconociendo que el tiempo perdido es vida desperdiciada. Reconociendo que las oportunidades de la vida muchas veces no se repiten. Reconociendo que no se es joven toda la vida, ¿cierto? Comprendiendo que el día que Dios nos ha dado es hoy, no mañana. Entonces, es aprovechar el hoy. Pero principalmente andar como sabio significa entender cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Para nuestra vida. Eso es lo más importante. Entonces, otra pregunta que nos debemos hacer hoy en esta mañana es, ¿qué tenemos que hacer para ya no andar como necios? ¿Cierto? Y lo primero, es bien importante, como les decía al principio, empezamos a sacar muchas excusas. Entonces, lo primero que debemos de hacer es dejar ya las excusas y ser responsables con nuestra vida. Sí, en Romanos 14:12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes y yo estemos delante del Señor, tenemos que ponernos a cuentas con Él. ¿Sí? Tenemos que dar cuenta de nuestra vida y ya no habrá más excusas. ¿Cierto? Lucas 19:20 al 23 dice, llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tienes tu dinero, lo he tenido guardado, envuelto en un pañuelo. Es que tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente. Toma lo que no depositó, lo que no depositó y coséchalo lo que no sembró. El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te voy a juzgar. Así que sabías que soy muy exigente, que tomo lo que no deposité y cosechó lo que no sembró. Entonces, ¿por qué no pusiste el dinero en el banco para que le regresara y pudieras reclamar los intereses? ¿Cierto? Aquí vemos a un siervo inútil. ¿Ya? Entonces, si quieres ver que tu vida sea diferente, tienes que quitar ya las excusas de tu vida. O tenemos mejor que quitar nuestras excusas. Y tener el valor de hacer algo diferente con ella. ¿Sí? El hombre optimista tiene siempre un proyecto. ¿Sí? Un hombre optimista siempre va a tener un proyecto. Pero el hombre pesimista siempre va a tener ¿qué? Una excusa. Entonces somos muy llenos de excusas. Yo les ponía al principio los ejemplos muy sencillos, ¿cierto? El de la dieta, el de hacer ejercicio, ¿cierto? Que me voy a empezar a leer un libro de la Biblia. No, pero ya dejémoslo para el otro año, no, pues ya faltan 27 días ya que, ¿sí? Entonces somos muy llevados a excusarnos, ¿sí? Entonces tenemos que saber que las excusas es el consuelo de los fracasados. Recuerde que usted y yo somos hijos de Dios. Y el Señor nunca los va a querer ver fracasados. Y pues siempre en los fracasados de nuestra vida buscaremos culpables o en nuestros fracasos.
¿cierto? Casi nunca reconocemos que he fracasado porque hice esto que no debía, lo hice en el tiempo que no debía, utilicé los medios que no debía. Entonces, siempre buscamos culpables. Nunca reconocemos nuestra culpa, ¿sí? No, es que yo soy así porque mis papás me educaron así. No, es que yo trabajo así a este ritmo es porque mi jefe me lo enseñó, ¿sí? O le echamos la culpa a nuestra forma de ser por nuestro matrimonio, o lo que normalmente hacemos, ¿no? No, es que con esta economía tan difícil que está. Entonces somos muy dados a las excusas. Y aquí nos podríamos quedar toda la mañana, o yo podría quedarme toda la mañana aquí sacándole excusas a ustedes, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. En Gálatas 6:7 dice, no se engañe, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces muchas veces nos quejamos de nuestra situación, pero es que estamos cosechando lo que hemos sembrado, ¿sí? Nuestra vida es el resultado de nuestras propias acciones, pero casi siempre buscamos culpables por fuera, ¿sí? Pocas veces nos miramos a nosotros, nos miramos al espejo y reconocemos en qué estamos fallando. Pero bueno, hoy la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para andar como sabios, cierto? ¿Por qué no me ayudan, por favor? Vamos a buscar primera de Tesalonicenses 5:14. Si alguien lo tiene, qué bueno que me pueda ayudar. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Muchas gracias. Entonces, en el versículo que nos acaba de leer nuestro compañero, nos menciona tres tipos de personas, ¿cierto? Los ociosos, los de poco ánimo y los débiles, ¿sí? Entonces, para andar como sabios, tengo que dejar de ser ocioso. Y Proverbios 28:19 dice, el que trabaja la tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobrezas. Entonces nosotros tenemos que ser diligentes, ¿sí? Dice, el que trabaja la tierra tendrá abundancia de comida. Pero si solo vamos a vivir de sueños, ¿sí? Dice que abundará la pobreza. Entonces, una persona ociosa es aquella que está sin hacer nada, ¿sí? Que está sin fruto, que está sin provecho. La palabra de Dios nos dice que debemos amonestar a los ociosos. Y lastimosamente en las familias, en lugar de amonestar a los ociosos, ¿qué hacemos? Los consentimos, ¿sí? Consentimos a esos socios, a esos ociosos que no quieren hacer nada por su vida. Y un ejemplo muy facilito, muy cercano es con nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, que mi esposa le diga a mi hija, tiene 12 años,
que por favor nos ayude a lavar la loza que usamos del almuerzo que utilizamos, ¿cierto? Entonces yo decirle, no, pobrecita la niña, está haciendo tareas, o déjela que está descansando. Desde allí nosotros tenemos que empezar a inculcarle a nuestros hijos. El no hacer nada nos lleva a muchas cosas que no le gustan al Señor. Y más ahora con la tecnología. Entonces la palabra de Dios nos da palabras duras en contra de la ociosidad. Y en 2 de Tesalonicenses 3, ¿sí? Del 10 al 12 nos dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Nosotros tenemos que trabajar. ¿Sí? No que quedándonos quieticos, esperando que nos caiga del cielo, ¿cierto? El arrocito, la carnita para el almuerzo, el huevito. No, hay que trabajar. Entonces, la palabra de Dios es dura también con la ociosidad. Nosotros los hijos de Dios no debemos perder el tiempo. Nosotros sino redimir el tiempo. O sea, tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos que rescatar el tiempo perdido en nuestra vida. O sea, ya no más excusas. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 4:5, dice, compórtense sabiamente con los que creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo. Nosotros no debemos de ser ociosos en el trabajo o en el estudio. Nosotros no tenemos que permitir la ociosidad espiritual en nuestra vida. ¿Sí? Pues muchas veces no hacemos nada en favor del reino de Dios. Y peor aún, nos oponemos a que otros hagan algo para el Señor. Somos tropiezo. Mateo 23:13 dice que hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacer. Entonces, muchas veces nos podemos comportar así, como dice aquí Mateo. Como dice el viejo dicho, ni hacemos ni dejamos hacer. Qué bueno que en esta mañana evaluemos cómo ha sido nuestra vida en este último año. ¿Qué vamos a hacer en estos 27 días? Como varones, como hijos de Dios, como sacerdotes de nuestra casa. ¿Sí? Entonces, para andar como sabios tengo que motivarme y no dejarme desanimar. Santiago 1:8 dice, es indeciso e inconstante en todo lo que hace.
¿Cuántas cosas no dejamos nosotros a medias? ¿Cuántas cosas no hemos dejado a medias este año? Porque hemos estado desanimados, ¿sí? No, es que la pandemia. Nos dejamos influenciar por los demás, por los demás, ¿sí? Por gente que está desanimada. Entonces nos desanimamos nosotros también. Nos desmotivamos. Pero el Señor en esta mañana hoy quiere animarnos. El Señor en esta mañana quiere decirnos, nos está diciendo cuántas oportunidades has perdido que yo te he dado este año. ¿Cuántas oportunidades has desperdiciado este año? Porque eres de doble ánimo. ¿Cuántos proyectos has dejado ahí conclusos? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer? Yo me confrontaba mucho con este tema hace más o menos un mes. Tuvimos una cita de discipulado de parejas, mi esposa, ¿no? Con nuestros líderes. Y aparentemente estábamos bien, ¿sí? Pero cuando empezamos a hablar, empezamos a ver que había muchas inconformidades. Y más inconformidades de mi esposa. Cuando ella empieza a expresar sus inconformidades, yo pensaba, ¿no? Ella era hablando y yo pensando, no, pero por esta bobada, no, eso tan sencillo. Resulta que para mí esas bobadas o eso tan sencillo, para ellas son muy importantes. ¿Sabes qué eran? Cosas tan sencillas. Un huequito que tenía en la pared que había que resanar. El tornillito por allá debajo de la mesa que había que ajustar. Cuando termino el discipulado con mis líderes, o él me dice, hagamos una cosa. Vamos a ayunar. Vamos a ayunar a ver qué nos dice el Señor. ¿Y sabe qué fue lo chistoso? En verdad hicimos el ayuno y no, el Señor todo el día me dio garrote en ese ayuno. ¿Sí? En serio que el Señor era tan claro que me llevaba a eso. Mira, pero ¿qué te cuesta hacer esto? Mira, ¿qué te cuesta hacer lo otro? ¿Qué confrontada tenés? Entonces yo me preguntaba, pero yo soy muy bueno para todas esas cositas, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿por qué no lo he hecho? Pues resulta que era una actitud de rebeldía, ¿sí? Era una actitud de rebeldía que había en mi corazón. Y yo no lo sabía, yo estaba tranquilo, ¿cierto? Como dice nuestro líder Rubén, que se las pica de buena gente. Sí, yo creía que estaba haciendo las cosas bien, pero había rebeldía en mi corazón y por eso no las hacía, que eran cosas muy sencillas. Pero en conclusión, el Señor me habló tan clarito que créame que todas esas cositas insignificantes para mí las hice en un día, pero eran muy importantes para mi esposa. Entonces, siempre venía con excusas, dilatando, ¿sí? Cosas que debía hacer. Entonces, qué bueno que reflexionemos esta mañana y nos preguntemos cuántas cosas he dejado de hacer. Porque me he desmotivado, ¿cierto? Porque estoy bajo de ánimo. Pero el Señor hoy nos quiere hablar, ¿sí? El Señor hoy nos habla que debemos de hacer ajustes en nuestra vida. Que dejemos de ser inconstantes, ¿sí? En todos nuestros caminos. Y la única forma de hacerlo es tomar el mensaje que Dios, ¿sí? Para nosotros o para
porque la vemos en Josué 1:9. Dice así, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que vayas. Me encanta ese pasaje. Seamos fuertes y valientes. Otra versión dice esforzado. Seamos esforzados y valientes. No tengas miedo ni te desanimes, dice el Señor, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde tú quieras que vayas. Mire, un problema es una oportunidad que Dios nos da para que hagamos nuestro mayor esfuerzo, ¿sí? Y pongamos en acción nuestra fe en Él. Pero para una persona de doble ánimo, un problema es un motivo para rendirse. Pero nosotros no. Nosotros somos hombres esforzados y valientes. Y como lo dice el pasaje, el Señor nos lo ordena. Yo te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. Pero para yo poder andar como sabio, tengo que fortalecerme espiritualmente, ¿sí? En mis debilidades. Y el Señor nos dice, ¿no? En Mateo 26:41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Nosotros tenemos que permanecer conectaditos con el Señor. Nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente. ¿Cuánto tiempo no nos da el Señor? ¿Sí? De vida. Y la cual hemos desperdiciado. ¿Sí? La hemos desperdiciado neciamente, ¿sí? En placeres de la carne, sabiendo que no traen ningún beneficio a nuestra vida. O sea, nosotros ya no podemos seguir desperdiciando nuestra vida en los vicios. Ya no podemos seguir desperdiciando nuestra vida en adulterio o en fornicaciones. Ya no podemos seguir desperdiciando nuestra vida volviendo a la vida antigua, ¿sí? La que antes teníamos, cuando no conocíamos del Señor. Cuando teníamos una vida mundana, ¿sí? Viviendo como inconversos. Mira, el Señor fue tan claro con sus discípulos. Él les dijo, velá y orá, porque el espíritu quiere, pero la carne es débil. Nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, en su poder cada día. Y su palabra lo dice en Efesios 6:10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, estar fortalecidos con el poder del Señor, con su palabra. Entonces el Señor nos motiva en esta mañana a eso. Que seamos esforzados, que seamos valientes. Que ya dejemos atrás tantas excusas. Que no seamos llenos de excusas. Ministerialmente también tenemos muchas excusas. No, ya esperemos el otro año para empezar a proclamar.
No, pues ya lo que no hicimos en 11 meses, ya que lo vamos a hacer en uno. No, este mes todo el mundo está despistado pues con sus reuniones familiares. Al contrario, ¿por qué no aprovechamos este tiempo que que la gente estaba en familia? Este tiempo es muy bonito, ¿no? Porque nos lleva mucho a reflexionar, ¿sí? A limar las asperezas con la familia, con las amistades. Antes es un tiempo que debemos de aprovechar, ¿sí? No puede ser un tiempo para sacar excusas. Un tiempo para aprovecharlo laboralmente. Un tiempo para aprovecharlo con nuestra familia. ¿Qué opinan? Me gustaría escucharlos. Freddy, pues este es un tremendo tema y esto va para un seminario, porque uno de los grandes problemas del ser humano es la rutina. Entonces nos levantamos, vamos a trabajar, hacemos lo mismo, pero hacer lo mismo no quiere decir que estamos creciendo, que estamos yendo hacia la madurez, que estamos yendo hacia el impacto de ser sabios. Entonces, allí la palabra pecado quiere decir fracaso y, y parte de ello es no darnos cuenta de que estamos fracasando. Y no crecer es fracasar. Recuerden que la vida espiritual verdadera cristiana comienza con el nuevo nacimiento. Primera de Pedro 2 dice, sead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en lo que es la salvación. De manera que es tan rico este tema que no ser necio, ¿cuál es el llamado? Es una colección impresionante, casi infinita de cosas. No hay disculpa para nosotros no crecer. Por ejemplo, el Señor nos habla de que Él nos da la sabiduría abundante que le pidamos. Lo mencionabas ahora, estaré contigo donde quiera que vayas. El Señor dice que Él nos da cada día como un regalo lleno de buenas obras diseñado por Él para que ahí nos entrenemos y disfrutemos. Y existe la palabra diligente. Hay como 40 más versículos de la Biblia hablando de la diligencia. Y ser diligente es aquel que tiene pasión y habilidad por usar aquello con lo cual lo han capacitado. Y el Espíritu Santo es el que nos capacita. Lo hemos hablado en otros momentos, no ser sabio en nuestra propia prudencia, sino caminar en la sabiduría de Dios. De manera que este tema es apasionante y muy especial para esta época, donde siempre me ha motivado y lo comparto, pensar que hasta las empresas entre octubre y noviembre hacen el balance del año y hacen su proyección para la vigencia entrante. Si eso lo hacen las empresas, ¿cuánto más nosotros con nuestra vida, con nuestra familia? De decir, bueno, ¿cuál es el balance de este año? Y cuando tú hablas de aprovechar estos pocos días, yo diría es precisamente en un inventario de cómo termino y cuáles son los correctivos para la vigencia que viene. Trabajando con unos empresarios que viven estresados y en angustia todo el año. Y decían, no, el 20 de diciembre ya descansamos. Y le digo, ¿cuándo empiezan? No, el 15 de enero. Le digo, a menos de un mes de descanso.
¿Y qué va a ser de diferente el próximo año? Y se quedaron callados, ¿no? Les digo, yo los conozco hace años, pero años, y todo es lo mismo: estrés, angustia, corra, dele, Marta. Entonces, esta es una invitación muy rica a decir, bueno, me están otorgando el regalo de otro año. Pues, ¿cómo lo voy a invertir? ¿Qué voy a corregir? ¿Qué voy a innovar? Obviamente todo desde la palabra de Dios. De manera que yo creo que la mayor necedad es creer que estoy bien cuando no tengo clara la voluntad de Dios. No tengo un parámetro claro de cómo va mi crecimiento y mi desarrollo. Algo que yo resalto, y esto sí es de corazón, les digo, por favor, todo aquel que de verdad triunfó y dejó huella en este planeta tuvo un mentor. Entonces, lo peor que uno le puede pasar, y peor a los hombres, es no ser liderados, no ser mentorizados. La vida es más que, lo dice bien claro en Lucas 12, ¿no? Dice, la vida es más que la comida, que el vestido, que el levantarse a trabajar todo el tiempo. Y termina este pasaje de Lucas 12:31 diciendo, busca primeramente el reino. O sea, nuestra actividad diaria tiene que ser el reflejo de la sabiduría de Dios. No es el tener, el comprar, toda esa actividad nos da una falsa perspectiva de ser sabios y responsables. ¿Recuerdan aquel pasaje que dice, siervo inútil eres porque lo que tenías que hacer hiciste? Es como un versículo un poco raro, ¿no? ¿Cómo así que soy un inútil por hacer lo que me toca hacer? Lo que está diciendo ahí Dios es, usted hace lo que hace todo el mundo, pero es que usted no es de todo el mundo, usted no es de la montonera de este mundo de lo mismo. Usted es un hijo del reino, es embajador del reino, es coheredero de las cosas del reino. Si el Señor nos dio 3 regalos impresionantes en Colosenses 1, 13, 14, donde dice que fuimos liberados del poder de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, y por su sangre fuimos redimidos de todos los pecados. Entonces, si hemos sido trasladados al reino, aunque físicamente estamos en el mismo lugar, tenemos el acceso a las grandes riquezas del cielo, que son riquezas que no se ven, pero se perciben en el caminar diario. Entonces, una pregunta chéverísima que tendríamos que hacernos en este momento es, ¿cuáles son mis parámetros de evaluación para este fin de año y la proyección del que viene, pero desde los parámetros que Dios me entrega? ¿Qué estoy utilizando para esa evaluación? Entonces, me parece espectacular tu tema, Freddy. Dios te bendiga por ello. Y bueno, queremos escucharlos a todos. ¿Qué comparten de esta enseñanza de esta mañana tan chévere? Bueno, buenos días para todos. Qué bueno el tema que nos comparte el líder Freddy Tavares. Confrontante, ¿no? Muy confrontante, como siempre la palabra de Dios nos está confrontando. Y dijo una frase, Freddy dijo, la excusa es el consuelo de los fracasados. Y es tremendo porque vivimos procrastinando, aplazando las cosas, ¿cierto? Aplazar una obligación, algo que debemos de hacer, vivimos aplazándolo allí y recurriendo a
al manual de vida, tengo la traducción lenguaje actual de lo que como inició Freddy. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 16, traducción lenguaje actual: aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Wow. Entonces, la palabra de Dios es fuerte, es confrontante y nos pone en ese cara a cara cómo estamos allí cada uno de nosotros. Hablaba el amado líder Carlos Ávila, decía de el inventario, y es el tiempo de hacer inventario. El antes, el ahora y el después. ¿Mejoró, empeoró o siguió igual? ¿Cierto? Entonces, ¿cuántas cosas estamos procrastinando? ¿Cuántas cosas estamos aplazando? Pero lo más importante de todo es que estamos a tiempo de hacerlo bien. Como dice la palabra de Dios en Colosenses, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, qué bueno cuando lo que hacemos sea para agradarle a Dios, y estamos seguros que si le agradamos a Dios, pues vamos a agradar a nuestro entorno. Lo que decía Freddy, el huequito que está allí pendiente, tenía esto para limpiar, el tornillito que tengo que apretar. ¿Y cuántas veces estamos procrastinando allí, aplazando? Y entonces no hacemos las cosas primero para agradar a Dios, y si agradamos a Dios, como lo dije antes, vamos a agradar a nuestro entorno. Excelente tema en esta mañana, líder Freddy, y la excusa es el consuelo de los fracasados. ¿Cuántas excusas estamos sacando? ¿Cuántas cosas tenemos aplazadas? Pero pienso también que es tiempo de que comencemos a hacerlo y hacerlo bien en este tiempo tan especial de hombres contra la corriente. Será mi aporte en esta mañana. Muchas gracias. Gracias, Rafita. ¿Alguien más quiere aportarnos algo? Qué bueno ese inventario, ¿no? Qué bueno que terminando esta reunión o aprovechemos este fin de semana y hagamos ese inventario. Iba el líder Ávila. ¿Sí? Seguro que nos va a ir bien. O sea, bien, porque nos vamos a tener harto trabajo que hacer. Que seguro que hemos dejado cosas de hacer. ¿Sí? Nos hemos llenado de excusas. A mí me confrontaba mucho este tema. ¿Sí? Porque seguro que he dejado de hacer muchas cosas y he sacado, he tenido muchas excusas, ¿cierto? Muchos argumentos. Pero el Señor nos manda que seamos esforzados y valientes, que seamos diligentes. Y más en las cosas del Señor. ¿Sí? Más en sus cosas. Pero qué bueno, Señor. No, digo que también existe un peligro que al hacer el inventario encontremos un volumen importante de cosas negativas y entonces se puede entrar en el desánimo. Uno ve gente diciendo es que yo soy un desastre, yo no cambio, pero resulta que lo interesante de esto es que Dios, escuchemos bien esto, por favor. Dios es un Dios reiterativamente, un Dios de oportunidades. Toda la Biblia está llena de, si usted sigue así le va a pasar esto y esto y aquello y todo, pero si se arrepiente de su camino y viene conmigo, yo lo restauro, yo lo empodero y entonces, y siempre termina diciendo, y todo lo que hagas prosperará. Me gusta estarme recordando todo el tiempo Filipenses 2:13, que dice, porque Dios trabaja en ustedes para colocar
el deseo y el poder para hacer lo que a él le agrada. Entonces, imagínense, Dios viene y le pega a uno una emocionada de esas grandes, lo entusiasma, lo restaura, nos coloca el deseo. Nosotros como seres humanos necesitamos ser apasionados y nos da el poder. O sea, no es una capacidad humana, es una capacidad que nos da el Espíritu Santo de hacer lo que a él le agrada y entonces todo lo que hagamos prosperará. De manera que cada circunstancia, como nos lo mencionabas, Freddy, que no sea muy adecuada para nuestra vida, sencillamente nos das una gran oportunidad. En muchos de los seminarios les he invitado a que cambien la palabra problema por desafío. No diga qué problema y yo aquí y esto, no diga ese es un desafío. Y cuando uno el desafío lo lleva a la presencia de Dios, Él nos da la pasión y nos capacita para usarlo de una manera resiliente, potenciadora, para ir a otro nivel. Entonces, este es un tema muy rico de llevarlo a la práctica, no de llevarnos hoy un tema, uy, chéverísimo ese tema que trajo Freddy, pero seguimos en las mismas, ¿no? José Manuel, desde Venezuela, adelante. Buenos días, Carlos, equipo, y bueno, gracias Freddy por este tema. Yo creo que la primera pregunta que yo debo hacerme y cada uno de nosotros debe reflexionar es, ¿quiero agradar a Dios o quiero seguir agradando al hombre o al mundo? ¿Quiero seguir en el mundo tradicional o soy, como dice Carlos, dice la palabra, soy coheredero de Dios, del reino? Entonces, creo que estas preguntas, al hacerlas, dejamos de ser tan necios y comenzamos a trabajar. Y cuando hablamos de hacer el inventario de lo que hemos hecho, creo que definitivamente, como dice Carlos, hay que buscarse un mentor, porque si lo hacemos en nuestra propia fuerza, y ese gran mentor es Dios, pero también necesitamos un acompañamiento y buscar siempre una persona que nos ayude. Pero esa ayuda es precisamente también hacer ese cambio, no solamente ese cambio de físico, sino mental y espiritual. Entonces, creo que definitivamente es eso. Y lo otro es algo que me llamó la atención cuando entré a la conferencia, eso, aún tenemos tiempo. Estamos en tiempos malos, pero aún tenemos tiempo. Si nos arrepentimos de corazón y hacemos las cosas, aún tenemos tiempo de seguir la gran obra para la gran comisión en la cual Dios nos encomendó. Así que bueno, feliz día para todos, muchas bendiciones. Gracias. Gracias, José Manuel. Chévere tu aporte. Así es. Me agrada eso, ¿no? De que tenemos un Dios que es un Dios lleno de oportunidades. Todos los días se nos da la oportunidad. ¿Sí? Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí? Y hoy lo experimentamos. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha traído este tema a que nos lleve a que reflexionemos, ¿no? A que nos evaluemos. ¿Sí? Y qué chévere algo lo que decía el médico Ávila es, de pronto cuando hagamos ese inventario vamos a ver muchas cosas, ¿sí? En contra. Pero eso debe ser que no es para desanimarnos, sino para que nos motivemos, ¿sí? Al Señor no le queda grande, al Señor que le va a quedar grande usted o yo, nada. Todo es disponernos delante del Señor. Él tiene misericordia de ti y de nosotros y de mí. ¿Sí? Entonces, es poner ese corazón delante del Señor, y aquí está Freddy, Señor, con todos estos errores, ¿sí? Con todas estas excusas que he tenido este año, bueno, por presentárselas al Señor. Digamos que el Señor va a hacer grandes cosas, o va a seguir haciendo grandes cosas en nosotros, porque ha hecho muchísimas. Quiero compartirles un testimonio que me tiene bien conmovido.
Resulta que tuve que salir ayer, antier, a dar un seminario. Iba casi sobre el tiempo y de pronto se pinchó la llanta de atrás del carro y quedó ahí como toda molida con el rin. Entonces me tocó dejar el carro allí junto a un edificio e irme a dictar el seminario y después venir a resolverlo. Entonces pasé por un montallanta, le decimos acá en Colombia, bueno, un sitio para reparar y llevé el carro y pues había que hacerle ahí un mantenimiento y más que iba a viajar ayer. Y cuando fui a pagar no tenía la billetera y no la encontré por ningún lado. Y lo tenaz cuando uno pierde los papeles es todo el proceso para volverlo a recuperar. Volver a sacar la cédula, el pase, la tarjeta de propiedad del carro, la tarjeta del banco. Eso, no. Sin embargo, fue una oportunidad para practicar la paz. No dejé que entrara en mí nada que me alterara y fuera de eso, mucho menos empezar a quejarme. Entré a mi pieza y me puse a meditar qué podía hacer. Y entonces le dije a Dios, le dije, Señor, tú cuando me creaste, ya sabías que hoy iba a pasar por esto. Y tú dices que todo lo que a nosotros nos pasa, tú lo utilizas para bien. Entonces, déjame sorprenderme con lo que vas a hacer. No había pasado ni 3 minutos de haber orado y me llega un mensaje por Facebook donde dice, señor Carlos Ávila, creo que usted ha perdido sus documentos, los he hallado aquí en tal calle, esto y lo otro, le espero. Entonces era un sitio inclusive cercano a mi casa y cercano a donde había ocurrido allí el daño del carro. Fui y me encontré con un joven universitario, me entrega los documentos, yo pues muy agradecido y le digo, ¿cómo te puedo ayudar? Y me dice, necesito un trabajo. Estoy muy urgido de un trabajo. Le dije, pues mira, dame tu currículum y yo, de acuerdo a eso, pues trato de ver entre los amigos, entre los contactos. Pero al final, pues le di una propina y este joven estalla a llorar, pero a llorar con unos gemidos y me decía, jamás pensé que me fuera a ocurrir esto. No teníamos con qué almorzar hoy, lavado en lágrimas. Entonces fue tan conmovedor ese momento y obviamente ya acabamos de reunirnos, pues de hablarle de cómo resolver conflictos, de cómo salir adelante. O sea, son de esos hechos que tú no tienes la menor duda que Dios utilizó de una forma increíble, además de enseñarme a ser más cuidadoso con los documentos. Entonces, esto, es decir, me ha tenido muy conmovido por esa respuesta tan inmediata de Dios y por ese propósito de ese encuentro. Por eso, cuando caminamos con ese radar allí y sabiendo que no hay un segundo de nuestra vida que no tenga un propósito eterno, no hay un segundo. Entonces, qué bueno que cada vez que nos pasen cosas difíciles, no tan amables, saber que están en el plan de Dios. Y obviamente para entender esto necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Usted cree que la volada de la cabeza de Juan el Bautista, eso estaba por fuera del plan de Dios? Estaba en el plan de Dios. Si estaba en el plan de Dios la crucificada de Jesús, no va a estar en el plan de Dios el resto. Entonces, la palabra de Dios dice bien claro que la suerte no existe. Dice que la gente tira suertes, pero el resultado final está en las manos de Dios. De manera que aprender a mirar la vida desde la perspectiva de Dios es esa forma increíble
no solo de ir conociendo su voluntad, sino ir disfrutando de él. Créeme que allí donde estás, Dios te ama con un amor fiel y siempre está a tu favor. Siempre está a tu favor. Inclusive en el seminario que dicté, eran 52 docentes hablando como uno de los pilares de la vida de lo que es la espiritualidad. Les invitaba a hacerse una pregunta. ¿Qué te impide darle la oportunidad a Dios de que intervenga en tu vida a tu favor? En estos grupos usualmente siempre hay gente atea, incrédula o metida en otras filosofías. Entonces, esa pregunta es muy chévere. Y aún para hacérnosla nosotros, ¿qué es lo que nos impide de entender que el modelo de Dios es perfecto? A mí me encantan esos versículos que dice, y todo lo que hagas prosperará. Y los otros que dice, cualquier cosa que me pidas. Yo digo, es que con estos dos tendría uno una vida plena. Allí está escrito en la Biblia. Cualquier cosa que me pidas te será dada. Obviamente tiene un contexto de obediencia, de intimidad. Y todo lo que hagas prosperará. Escuchémoslo bien. Dios está diciendo, mira, yo te he diseñado, como nos decía Freddy, es para la prosperidad, no para el fracaso. Es para la prudencia que nos lleva a esa, a vivir en ese diseño y no en la necedad. Otra de las cosas que a mí me sorprende de una forma espectacular es que lo que Dios nos pide a nosotros no son largos y extensos esfuerzos humanos. Dios lo que nos lleva es a una obediencia práctica revelada por Él. Y ahí se ve reflejado otra vez el pasaje de Marta y María. Marta era la esforzada, estresada, no confundida con las muchas cosas. Ese es otro de los espejos de la Biblia que deberíamos mirar a este fin de año. Qué tan acelerados andamos con las muchas cosas. Dice, María escogió la única que era necesaria. Entonces escojamos la única que es necesaria. Y es ser llenos de la sabiduría de Dios y el deleite de la obediencia. Por eso, véanlo, toda la riqueza que trae este tema. Gracias, Freddy. Gracias a ti, líder, y obviamente a todos ustedes por estar aquí, ¿no? Yo creo que es un privilegio estos tiempos, son maravillosos. Siempre el Señor es hablándonos. Y qué bueno que podamos aplicar, ¿no? Lo que el Señor nos enseña en esta mañana o nos ha enseñado. Y cada uno de sus aportes ha sido súper valiosos, muy enriquecedores. Entonces sí, dale la gloria al Señor por este tiempo y a líder Carlos por haberme invitado. Qué privilegio. Muchas gracias, líder. No, Freddy, gracias por dejarte usar por el Señor y bueno, te invitaría a que cerráramos con una oración si nos la compartes, por favor. Sí, Señor, claro que sí. Bueno, Señor, ¿cómo no agradecerte por nuestras vidas, por este ramillete de varones esforzados y obedientes, Señor? De pronto, Señor, lleno de errores, de faltas. Pero hoy, Señor, teniendo claridad que tú eres un Dios de oportunidades, porque hoy tú nos has llamado, Señor, a hacer ese inventario, como decía el líder Carlos, a evaluar de qué hemos hecho con nuestra vida en este año. Cómo estamos espiritualmente, laboralmente, cómo estamos con nuestra familia, Señor. Gracias porque nos llevas a reflexionar y a entender que tú eres un Dios de oportunidades. Tú nos has regalado el maravilloso privilegio, Señor, de estar aquí
Darnos la oportunidad, Señor, de evaluarnos y reflexionar. Y obviamente de tener correctivos. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos edifica, nos confronta, nos anima. Hoy te bendecimos, Señor, dándote toda la gloria a ti. Gracias por tu poder sobre nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, dándote la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que el Amén. Señor los bendiga. Amén. Un abrazo a todos. Amén. Y bueno, espero Gracias, que Fred. nos motivemos encontrándonos en los diferentes espacios y dentro de 8 días. Quiero contarles algo. Vamos a buscar un sábado de este mes para hacer el cierre de este año en este espacio y voy a tratar de poder tener con nosotros al líder Roosevelt. Entonces ya les avisaré para que pues podamos invitar a Excelente, otros a gracias. poder disfrutar de toda la sabiduría que tiene este tremendo hombre de Dios. Bueno, les dejo un abrazo y estamos en contacto. Gracias a todos. Un abrazo para todos. Buen Abrazo. día y feliz fin de semana. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Gracias, Juicio. Carlos. Dios los Gracias, bendiga. Freddy. Que Dios los guarde. Hecho juicio. Gracias, Mucho juicio. Rafael. Gracias, Javier. Mucho juicio, Javier. Muchas Chao, bendiciones. chao. El Señor Un abrazo Amén. fraterno. Bendiciones. Un abrazo Bendiciones. Chao, Freddy. para todos. Chao, Rafita. Nos vemos el martes, ¿no? Con el favor de Dios, que Dios te bendiga. Amén. José Manuel, Chao, José, Álvaro, Javier, Álvaro. Bendiciones. Javier, Todos. Álvaro, Carlos. Un abrazo, que Dios los bendiga rica y abundantemente. Bendición. Gracias, Rafa. Bendiciones. Gracias. Chao.